Hola, ¿qué tal amigos, amigas, señoras, señores? ¿Cómo están? Esperando estén muy bien, mandándoles un saludo fraterno. Mil gracias por darle play a uno más de mis videos. Fíjense que hoy es importante traer este tema. Es un tema que por supuesto como que ni se ha manejado como se debe de manejar, no lo escuchamos en las noticias. De repente podemos ver alguna notita en algún periódico cuando supuestamente pasa algo que no es tan relevante. El Tratado de Libre Comercio es una situación que realmente nos tiene que interesar y es muy importante, y por supuesto es algo que entra dentro de la cuarta transformación. La preocupación que yo por lo menos tengo es que Peña Nieto se ha estado apurando a ir a hablar y arreglar cosas, puntos, firmar acuerdos con Donald Trump al respecto. Hasta donde sabemos, sí hay cierto tipo de transporte, pero los transportistas también son muy limitados, no se les permite ir hacia el interior de Estados Unidos, únicamente dentro del litoral fronterizo. Y hay una cuestión que también llevan a las revisiones, llevan al hecho de que se puedan no únicamente hacérseles revisiones por si les toca el semáforo en rojo, y que Peña Nieto esté realizando puntos a 2 meses de terminar su mandato, junto al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, que entró al puesto, él diciéndolo, que él no tenía experiencia y venía a aprender. Así se las gastan con ese cinismo, y es realmente de una gravedad de irresponsabilidad mayor, porque en el gobierno, como vuelvo a repetir, siendo puestos tan importantes que realmente necesitan cultura, realmente necesitan tener muchos conocimientos para poder llevar a cabo su responsabilidad sin ser dictadores y sin ser la bola de personas tan oprimentes que han sido para el país. Y no es posible que entonces así no se les puede confiar ni 2 milímetros el hecho del por qué estén llevando a cabo estas negociaciones con el gobierno de Donald Trump. Entendamos que los gobiernos, tanto de Estados Unidos, les ha encantado ponernos la patota encima. Hemos funcionado como su patio trasero. Estados Unidos se ha encargado de subir el número de gente que son adictos a las drogas, que por eso se han creado también tantos carteles, narcocarteles en nuestro país. Y Estados Unidos, en lugar también del gobierno de Estados Unidos, en lugar de atacar su problema, que es el problema de ellos, para rehabilitar o no permitir que tantas personas se hagan adictas, porque ese es el mayor problema, no de los demás países. Y pues porque desgraciadamente hay personas que jamás van a tener conciencia y únicamente quieren ganar tanto dinero, y de ahí se desprenden tantas muertes y tanto relajo. Pero el problema está ahí con ellos. Y el hecho de que el Tratado de Libre Comercio también yo siento que no se ha manejado de una manera balanceada, de una manera justa, y que por supuesto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que entra hasta el 1 de diciembre, entonces se van a tener que sentar con ellos, aunque ya haya habido un acercamiento entre Trump y López Obrador, para poder establecer, limpiar y tratar de catalogar tantos puntos, ponerlos dentro de un balance que sea justo, para que ambos países ganen, no nada más para que Estados Unidos se sienta que es el único que puede entonces poner aranceles, que es lo que ha estado haciendo Trump. ¿Por qué es importante el Tratado de Libre Comercio? Porque esto trae la modernización de la economía. En México, después de la crisis de los años 80, se inicia el esfuerzo gubernamental para modernizar la economía mexicana,
Las acciones del gobierno para generar la modernización económica en el país se pueden encontrar en diferentes ajustes fiscales que existieron, así como en la disminución de la carga de la deuda pública. Pero ¿en qué consiste esta modernización? Se entiende como una integración de la economía nacional en el ámbito internacional mediante la incursión del mercado global, fomentado de tal manera la competitividad dentro del país en modernización económica. Esta tiene una visión a futuro, pues pretende improvisar la productividad para mejorar el nivel de bienestar de los ciudadanos, donde se moderniza. En México, desde que entró el Tratado de Libre Comercio, no hemos visto mucho beneficio en cuanto al nivel de bienestar de los ciudadanos. Únicamente hemos visto cómo se han encarecido las cosas tantísimo y cómo no nos dejan tantas oportunidades de empleo, son muy limitadas. No existen oportunidades de empleo para todo lo que cada quien sabemos o experimentamos, y si encontramos trabajo es en algo que ni conocemos, que ni nos gusta, y además con sueldos realmente terribles, muy chicos. Las políticas y la economía mundial han cambiado durante este último siglo. Los antiguos regímenes, modelos económicos se han vuelto obsoletos, lo que ha generado que a nivel global las potencias cambien sus modelos económicos y por lo tanto afectan a aquellos que no lo hacían. El permanecer con un modelo económico post-revolucionario con enfoques distintos a los actuales globalmente ha dejado a México en el rezago, perjudicando a nivel macroeconómico a México, por lo tanto, a los ciudadanos. Hoy en día se han generado políticas económicas ambientadas a la exportación e inversiones extranjeras, permitiendo una apertura que no se había presenciado con anterioridad. El poder modernizar la economía mexicana representa un paso más a volverse un país de primer mundo. Sin embargo, para poder realizarlo adecuadamente existen ciertos obstáculos, tales como internos: baja productividad social del trabajo en México, débil ahorro interno. Si tenemos sueldos ridículos, ¿quién va a poder pensar siquiera en ahorrar? Todo esto va ligado. E insuficiente formación de capital. ¿Cómo va a haber formación de capital con tanto saqueo de los gobiernos, de los gobernadores, y de que nada más la riqueza está en un 80%, la mayoría de la riqueza está en un 80% entre el 10% de los mexicanos? Entonces, la caída de flujos comerciales, ese es el mayor problema, ese es otro de los mayores retos de la cuarta transformación. Así como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pues no puede haber tan poquitos ricos con tantos pobres, porque además eso se ha prestado al esclavismo, a la trata, al hecho de que no se nos dé seriedad en los trabajos, no se nos da contratos, no se nos dan prestaciones, se nos puede despedir por cualquier locura, perdónenme la palabra, por cualquier idiotez que piense cualquier dueño de negocio o empresa. Y esa es otra cuestión que también la cuarta transformación tiene que alinear a la derecha, porque un trabajo tiene que representar que tengamos un buen sueldo, y además tiene que representar que se nos respete, sea el trabajo que sea, y trátese del negocio o la empresa que se trate, siempre respaldando nuestros derechos también, porque siempre se nos ha exigido constantemente con tantas obligaciones, pero nuestros derechos siempre se han visto oprimidos y siempre se han visto pisoteados. Si bien se han generado algunas improvisaciones para la economía nacional, como por ejemplo el aumento de la inversión extranjera en el país, la modernización neoliberalista, o yo le digo dictatorial o monárquica absoluta, ha generado también una disparidad social, pues existe una distribución de riqueza muy desbalanceada, existiendo pobreza en muchas, no nada más en ciertas áreas, en muchísimas áreas del país, y muy marcadas, y la estabilidad.
El Tratado de Libre Comercio, vigente desde 1994, permitió a México acelerar la liberalización económica mediante la disminución de trabas al intercambio comercial y a los flujos de capital. La reducción arancelaria, o sea, de los impuestos que tienen que pagarse, fue más grande que la de los Estados Unidos y Canadá. Y aquí, como se ve, como siempre las cosas van tratando siempre de pisar los intereses de México. Con el tratado, México buscó ratificar su compromiso de largo plazo. Disculpen el zumbido que oyen ahora, amigos, amigas, pero están cortando el pasto. Entonces espero que eso, pues ni modo, tienen que trabajar y yo también tengo que trabajar haciendo los videos. A favor de la permanencia y la profundización de las reformas, la adopción de las disciplinas del Tratado de Libre Comercio en varios aspectos más estrictas que las posteriormente incorporadas en el OMC, así como la percepción de que el acuerdo era permanente, amplió la certidumbre respecto al rumbo económico del país. La incorporación de México como socio comercial de las dos naciones desarrolladas de Norteamérica mejoró su imagen frente al mundo. Además, se incrementó la cooperación regional en múltiples aspectos. Más allá de las relaciones comerciales de inversión, el espíritu de colaboración quedó manifiesto con el apoyo financiero inmediato que Estados Unidos junto con el FMI brindó a México ante la crisis del 95. Si bien, con cierta razón, algunos críticos señalaron el peligro de generar incentivos internacionales inadecuados. El rescate puede interpretarse como una medida de política exterior para dar tiempo a los reformadores de estabilizar la economía. Consideramos el ejemplo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México. NAFTA, por sus siglas en inglés, tiene toda clase de elementos altamente proteccionistas para beneficio corporativo. Incluye medidas que no tienen que ver con comercio, como las condiciones especiales de derechos de inversión. El comercio, en el sentido de intercambio a través de fronteras, sí aumentó después del Tratado de Libre Comercio, pero ese comercio es en gran medida una construcción ideológica. En los tiempos de la Unión Soviética, si una fábrica manufacturaba componentes de autos en Leningrado, los mandaba a Varsovia para ser montados luego en Moscú para ser vendidos. Nosotros no llamamos eso comercio, aunque se atravesaban fronteras. Todo se daba dentro de una economía dirigida. Y una parte sustancial del comercio entre Estados Unidos y México es dentro de economías dirigidas. Así es que si General Motors fabrica componentes en Indiana, que es un estado en Estados Unidos, los envía al norte de México para ser montados y luego venden los autos en Los Ángeles. A eso le llaman comercio en ambas direcciones, pero todo tiene lugar dentro de una economía dirigida. ¿Quiénes son los ganones? Las empresas gringas, donde se venden esos automóviles, por ejemplo. No tenemos cifras exactas. Las corporaciones guardan secretos, pero probablemente más de la mitad de lo que se llama comercio no es libre comercio. Aparte de eso, una de las formas de socavar, de tapar, de bloquear y probablemente destruir la agricultura mexicana es inundando el mercado con exportaciones agrícolas de Estados Unidos que sobreviven con importantes subsidios del gobierno que datan del periodo desde Reagan. Estos principios de los 80s. Esto no es libre comercio. Es más, una buena parte de la economía estadounidense está basada en el sector estatal, incluyendo sus sectores líderes como la computación e Internet, que fueron desarrollados en el ámbito estatal durante décadas. La fabricación y exportación de aviones es, por ejemplo, una industria surgida en gran medida de la Fuerza Aérea. La inversión es uno de los pilares más importantes para sostener la economía de un país. De igual forma, la inversión extranjera o la aportación proveniente del extranjero en sociedades mexicanas representa un recurso importante para la estabilidad financiera. Actualmente existen dos tipos de inversión extranjera, la directa y la indirecta. La primera engloba aportaciones en lo referente a activos fijos, nuevas líneas de productos y la creación
u operación de empresas. La segunda refiere únicamente a la utilizada para invertir en la bolsa de valores. La inversión extranjera directa, IED, es la aportación de capital financiero por parte de las personas físicas y morales extranjeras. Esta figura representa una gran posibilidad de crecimiento para países en desarrollo como México. Para incrementar y fomentar la IED deben reunirse las condiciones ideales como la apertura económica y la seguridad jurídica del inversionista. Dicha actividad económica es regulada desde hace más de 50 años por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. A nivel internacional, a través de dos lineamientos, el primero es el Código de Movimientos de Capital, que también amparan la inversión directa y su establecimiento, y el segundo, denominado Código de Liberación de las Operaciones Invisibles, que cubre lo referente a los servicios. Por otra parte, a nivel nacional, México ha sido objeto de un proceso de evolución legislativa, tomando como antecedente la Ley de Inversiones Extranjeras de 1973, hasta llegar a la actual Ley de Inversión Extranjera, LIE, de 1993, la cual fue reformada por última vez el 9 de abril del 2012. La LIE es un ordenamiento moderno que pretende estimular el crecimiento económico y cuidar el patrimonio de la nación, que esto no ha sucedido, estableciendo figuras importantes de esta actividad como personas físicas y jurídicas. Crea el Registro Nacional de la Inversión Extranjera, el cual coadyuva a tener un control sobre el flujo de capital extranjero en el país. La LIE trata de proporcionar certidumbre a los inversionistas, uniforma criterios y definiciones en áreas como la zona restringida, en adición a la cláusula de exclusión de extranjero, entre otras. Aquí tenemos que entonces, amigos, amigas, señoras y señores, llegar a lo que es también una actividad laboral que es sumamente importante, sumamente relevante, y que mucha gente ni lo hablamos, ni siquiera lo vemos. Son a todos estos transportistas, también conocidos como traileros. Un saludo a todos y a todas ustedes, a los que hacen esta labor y a cualquiera de sus familias que me pudieran estar viendo. Lucha por el transporte fronterizo entre México y Estados Unidos. Raúl García Miranda quiere el trabajo de Carlos Flores. Flores no cree que García Miranda se lo merezca. Dos hombres transportan bienes que viajan desde México hacia Estados Unidos. Ambos provienen de un poblado fronterizo mexicano infestado de cárteles de droga. Pero Flores logró salir de ahí. Se hizo ciudadano estadounidense, lo que le da derecho a manejar a través del corazón de Estados Unidos y ganar buen dinero, mucho mejor buen dinero, al entregar lavadoras y brócoli enviados desde México. Miranda, mexicano, no tiene esa opción. Solamente puede hacer viajes cortos de ida y de regreso a través de la frontera, desde un estacionamiento en el lado sur a los estacionamientos para trailers a 39 kilómetros al norte. Así es como se establece la franja para los transportistas mexicanos, 39 kilómetros a lo mucho. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1993 con Estados Unidos, aceptó dejar a la larga los choferes como Miranda entregaran su carga en cualquier lugar. Entonces el sindicato que representaba a los traileros protestó en la frontera y presionó a la Casa Blanca para que abandonara la idea, por lo que siguió una discusión sin espacio para el diálogo que duró décadas, librada por los transportistas estadounidenses que no soltaban uno de los tesoros laborales de la clase obrera, y sus contrapartes mexicanas desesperadas por reclamar el territorio que habían prometido. No hay justicia. Los transportistas estadounidenses sí pueden pasar hasta donde quieran en México, y los mexicanos únicamente a 39 kilómetros. Esto es realmente una injusticia muy clara y muy grande, y es una falta de respeto total y absoluto al Tratado de Libre Comercio. Libre significa libre, no nada más de limitarse. Si no le hubieran puesto Tratado de Limitación, ¿no?
no tratado de libre comercio, tratado de limitación de comercio. Entonces, sus contrapartes mexicanas, desesperadas por reclamar el territorio que le habían prometido, en 2015 el gobierno del entonces presidente Obama finalmente permitió a los conductores mexicanos solicitar permiso para viajar más allá de ciertos lugares a lo largo de la frontera, designados especialmente para ello. Solo un puñado lo hace actualmente, pero la batalla ha entrado en una nueva ronda, con un presidente estadounidense que ha mostrado un especial afecto por los camioneros y sus grandes remolques. El gobierno de Trump ha agregado el lema Estados Unidos primero. Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, al exigir que México acepte una condición que podría en el futuro prohibir que los transportistas mexicanos hagan sus entregas en el centro de Estados Unidos. México ha rechazado esta sugerencia rotundamente, pues pone en riesgo la protección de una parte de los trabajadores de competidores extranjeros con bajos salarios, en un tratado comercial destinado a permitir que casi todo fluya libremente a través de las fronteras. La disputa ofrece una mirada a lo que está en juego al reescribir o al terminar un acuerdo que se ha vuelto sumamente controvertido, pero también extremadamente lucrativo para los países. También indica el impacto de las fuerzas del mercado más que las reglas aceptadas en un papel. Podría tener las formas en las que ambas naciones intercambian mercancías. Más de 525,000 millones de bienes viajan a través de Estados Unidos y México durante un año. 525,000 millones en bienes. Y nada más que aquí no dicen si es dólares o pesos. La mayoría llega en tráilers. La atención sobre quién tiene el derecho de obtener ganancias de ese flujo puede reducirse a la entrega de un mexicano a un estadounidense, de 64 refrigeradores con destino a Texas. El recorrido comenzó recientemente en un estacionamiento en el norte de México, el cual se distingue por un camión de tacos y nada más. Un grupo de conductores, todos hombres, se formaron afuera de la ventana del despachador en FEMA, una de las compañías de trailers más grandes en México, y a la espera de descubrir que transportaban hacia Estados Unidos. Alguien más ha traído el tráiler repleto de refrigeradores LG a ese lugar. El trabajo de Miranda es llevarlos a través de la frontera a un lugar en Laredo. El recorte de esta ruta múltiples veces al día. Él recorre esta ruta múltiples veces al día. El trabajo es rutinario, pero no termina. Miranda trabaja hasta 18 horas al día, 6 días a la semana. Perdí a mi familia debido a ese trabajo, dijo Miranda, quien tiene 36 años, con un cabello cada vez más escaso, pero que podría pasar por un adolescente cuando sonríe. Tiene el semblante triste de un hombre que ha pasado años apaciguando a hombres fuertemente armados en puntos de revisión de la frontera. Esta ciudad, Nuevo Laredo, se ubica debajo de Texas y por encima de un área en el centro de México que fabricantes extranjeros de autos y aeronaves han transformado en un centro manufacturero internacional durante los pasados 30 años. Nuevo Laredo pertenece al estado de Tamaulipas en México. Un saludo a todos los amigos, amigas, señoras, señores que me puedan ver en ese estado, el cual también ha tenido muchos problemas de violencia y de inseguridad. Fuerza, hermanos tamaulipecos. Conforme al comercio entre México y Estados Unidos se detonó la raíz del Tratado de Libre Comercio, surgieron nuevas opciones de carrera para hombres como Miranda. Cuando aceptó el trabajo, su idea era pagar la hipoteca de su casa y ahorrar el suficiente dinero para enviar a su hijo a la escuela. La realidad fue de que su trabajo lo alejó tanto de casa que su esposa le pidió la separación unos meses después de que él comenzó. Su familia vive en la ciudad, pero él se preocupa sobre cómo su hijo manejará el crecer en una casa sin la presencia paterna. No pensé que sería un sacrificio tan grande, dijo Miranda. Cada vez
que Miranda cruza la frontera, la compañía de transporte le paga alrededor de $12. En un buen día puede hacer el recorrido 4 veces. Cuando hay mucho tráfico, solo puede cruzar una vez. La fila en la que Miranda se tiene que formar para ingresar a Estados Unidos puede demorar más de 3 horas. Una luz roja parpadeó conforme él cruzaba la frontera. Malas noticias, dijo. Había sido seleccionado al azar para una inspección en el punto de revisión de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Ahí están los datos de inseguridad, además, en nuestro país. La inseguridad que también viven los transportistas es algo que también es muy casi cosa para ellos, desgraciadamente, de todos los días. Aquí es donde se puede volver a hablar de la ineptitud, ineficacia que ha habido en México por parte de las autoridades durante tanto tiempo, porque no es posible que este tipo de personas, además de tolerar tantas horas tras el volante manejando, tengan que estar viviendo en tensión, no sabiendo cuándo se les va a aparecer un desgraciado ratero a quitarles, además, lo que ellos con responsabilidad tienen que llevar, tienen que transportar. Las colonias La Duraznera y La Toluquilla en Tlaquepaque son más peligrosas para los transportistas. Estadísticas de la Fiscalía General del Estado, consultadas en la plataforma de seguridad MAP, dan cuenta que en los últimos 5 años se han registrado 84 robos a transportes de carga pesada en esas zonas. En los límites de La Duraznera cruza la carretera Chapala y Toluquilla, que es dividido por periférico. Un saludo a todos mis amigos, amigas en Guadalajara. En esos puntos se reportaron 49 y 37 asaltos a tráileres, respectivamente, en lo que va de la administración estatal. Otra zona que registra una alta incidencia es Santa Cruz de las Flores, en Tlajomulco, con 36 casos. En este sitio cruzan parte del camino a San Isidro, Mazcatepec y el circuito metropolitano sur. También sobresale la zona industrial de Guadalajara con 33 robos en el mismo periodo, así como San Juan de Ocotlán en Zapopan con 28 asaltos, colonia delimitada por el periférico y avenida Aviación. De acuerdo con los datos de seguridad MAP, Tlaquepaque es el municipio de la zona metropolitana de Guadalajara que concentra la mayor coincidencia de robo a carga pesada, pues en este periodo se han iniciado un total de 444 carpetas de investigación por este delito. Le sigue Guadalajara con 344 averiguaciones previas a la carpetas de investigación, Tlajomulco con 337, Zapopan con 233, Tonalá con 167. Eso significa que la metrópoli concentra 53% de los robos a autotransporte en la entidad, y como podemos ver, esta es total y absoluta ineptitud de las autoridades, que realmente por qué se está haciendo todo esto, o ellos también están pegados para recibir jugosas ganancias de estos robos, porque esto también en México, entendámoslo, hemos estado viviendo bajo cuestiones de corrupción muy altas, constantes y muy graves. No contamos con el respaldo, con el auxilio, con el cobijo de las autoridades. Y la cuestión del Tratado de Libre Comercio, apegada a que estos transportistas, como vuelvo a reiterar, que manejan tantísimas horas, que de eso viven, y además que se tengan que estar ateniendo a revisiones, a horas largas en las filas fronterizas, al hecho que no los dejen interiorizarse en Estados Unidos, a llegar a más estados, para que con eso pues ellos ganan más, y además de toda esta situación de inseguridad, es realmente grave. Una cosa es aquí y otra cosa también es por lo de allá. Nadie ha estado hablando al respecto, nadie se ha puesto los puntos en la mesa para tratar de ayudar a todos estos transportistas que son tan importantes dentro de nuestra economía. Entonces, esa es la cuestión. Amenazas, tensiones y 13 meses de negociaciones después, México, Estados Unidos y Canadá por fin llegaron al acuerdo comercial. Apenas hace 2 semanas a Canadá se le había dejado afuera,
Peña Nieto y Trump firmaron un tratado entre ellos dos y a Trudeau lo dejaron afuera. En más de un año de incertidumbre para empresarios y políticos, lo que demoró la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para dar paso al acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá. Pero exactamente qué fue lo que se pactó, cuál país se dio más y quién fue el ganador. ¿Qué falta que pueda entrar en vigor aquí en la ruta crítica? Aquí estamos viendo entonces esto que entra en México 30 de noviembre, último día del sexenio de Peña Nieto. Aquí el 29 de noviembre se firmaría en la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina. El Senado mexicano y 32 congresos locales ratificarían el Tratado de Libre Comercio. El Senado, que en su mayoría son senadores por el partido de Morena, el partido del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aquí no se nos han dicho nada. Ellos tienen que estar, pero cuidar esto muy celosamente, porque no es posible que se sigan dando tratados de libre comercio con la cuestión de que Estados Unidos recibe grandes beneficios y México se le sigue limitando. Esa es la cuestión. Funcionarios del gobierno de Peña Nieto señalaron que tiene previsto firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio el 29 de noviembre, un día antes de que salga del mandato de la cumbre G20 en Argentina. El Senado mexicano, y por eso se fue hace 4 o 5 días Peña Nieto a Nueva York, donde su avioncito de 7.500 millones de pesos además se le descompuso. El Senado mexicano y los 32 congresos locales tienen que ratificar el tratado. El Congreso de Estados Unidos y el Parlamento de Canadá perfilan revisar el acuerdo hasta los primeros meses del 2019. Entraría en vigor hasta el 2020. Cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, porque aquí dice Trump el ganador, en enero del 2017 emprendió una estrategia basada en amenazas y mensajes vía Twitter en contra de México. Las automotrices con plantas en suelo mexicano y Canadá insistió en renegociar el acuerdo por considerar que era injusto para su país y ventajoso para los mexicanos y canadienses. Háganme favor. En todo momento el magnate marcó el ritmo del diálogo. Trump tenía 4 asuntos en la mira: aplicar aranceles a las importaciones de vehículos y modificar las reglas de origen del sector automotriz, la producción de lácteos y maderas canadienses, la eliminación del capítulo 19 sobre solución de controversias y la imposición de una cláusula para extinguir el acuerdo en 5 años. Su plan original consistía en sepultar el Tratado de Libre Comercio firmado hace 25 años para hacer pactos bilaterales, uno con México y otro con Canadá. ¿Qué consiguió? Trump se anotó un triunfo primero con lograr la renegociación del acuerdo, después en lo referente a las reglas de origen y los lácteos, esto a cambio de mantener intacto el capítulo 19, pese a que consideraba que los paneles siempre fallaban a favor de México y Canadá. También le sale la victoria, el hecho de concretar un pacto tripartita antes de las elecciones intermedias el 6 de noviembre en Estados Unidos. Y así es la cosa, amigos y amigas, señoras y señores. Este tratado de libre comercio de América Latina, que además lo están tratando con Peña Nieto y con su gobierno, que para nada han traído cosas buenas al país, reiterar sus reformitas que ya se le vinieron para abajo, porque iba a oprimir más a muchos mexicanos, sobre todo a los maestros, gobiernos prianistas que han sobre todo tenido especial énfasis hacia los maestros, hacia los estudiantes, recordando que hoy es 2 de octubre, espero ya hayan visto mi video, nunca más días de estos, porque ahí conmemoro y digo cosas muy importantes y explico y ahí hay definiciones que hay que entender para entender por qué estos gobiernos han funcionado, aunque sea enmascaradamente, pero de manera dictatorial, como dictadores. Y la dictadura no nada más son golpes de estado con ejército.
la dictadura se maneja de diferentes formas. Los invito a ver mi video, amigos y amigas. Le dije a Alfredo Díaz Ordaz en varias ocasiones, una disculpa, al armar las notas, el cerebro, a veces por estar concentrado en eso de seguir el hilo en una nota, comete ese tipo de fallas, pero no es por molestar a nadie, soy ser humano, me equivoco y espero que nadie lo tome personalmente. Amigos y amigas, esa es la nota de hoy, esperando que les sirva. Les debe de servir porque son cosas que todos los mexicanos y mexicanas tenemos que estar muy en cuenta, además de hacerle así un pequeño tributo a todos nuestros transportistas, que realmente es gente que trabaja muy arduamente, tolerando toda esta cuestión además de la inseguridad, que no saben cuándo se les va a robar, las largas filas en la frontera, las revisiones y el hecho de que no se les haya dado esta posibilidad de también internarse a Estados Unidos a dejar mercancías, y que eso hace que también lo que ellos perciben económicamente, además de, como ya lo leí hace rato, de que entonces las esposas no lo toleran, que estén tanto tiempo fuera, y entonces se separan, se divorcian, en fin, es una labor que es sumamente importante, es un eje, y yo por eso les vuelvo a mandar un saludo fraterno a todos los transportistas en México, pero también a ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, por sus likes, sus suscripciones y sus comentarios. Les vuelvo a mandar un saludo fraterno, que estén muy bien, por aquí nos vemos pronto y hasta la próxima.